Hola chicos, esta semana vamos a seguir hablando sobre el Big Bang, pero vamos a verlo con otro tipo de enfoque. Primero, les dejo acá un orden cronológico de lo que habría ocurrido una vez que ya ocurrió el Big Bang. Obviamente parte desde la milésima de segundo justo después de la gran explosión hasta lo más cercano que serían las primeras formas de vida en la Tierra, ¿ya? Ahí para que ustedes vean los valores y cómo fue ocurriendo cada uno de ellos, porque hay una actividad más adelante donde les solicita ordenar qué ocurrió primero y qué ocurrió después. Pero hoy día nos vamos a centrar principalmente en qué es lo que ocurrirá con el universo, ¿ya? Porque acá también, aparte de ya saber cómo funcionó el Big Bang, de esta gran explosión que habría generado todos los cuerpos celestes, todas las galaxias que existen hoy en día, también hay una teoría que dice que qué es lo que va a ocurrir más adelante con todo el universo, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Entonces vamos a partir observando la siguiente imagen, donde aquí partimos con el gran colapso, ¿ya? Esto es como la teoría que dice que es lo que va a ocurrir. Dice entonces que toda la materia existente, si es que fuera suficiente, y gracias a la atracción gravitacional, va a hacer que se disminuya la velocidad de expansión. O sea, nosotros hasta el momento hemos visto que el universo está en expansión debido a que todavía hay efectos del Big Bang. Pero si la materia existente es suficiente, esta gran expansión va a empezar a disminuir, ¿ya? Y en vez de hacer que los objetos que están en el espacio se alejen entre sí como están haciendo hoy, van a empezar a acercarse, ¿ya? Con el tiempo, si nosotros pensamos en esto, la materia y la energía van a colapsar, pero en un solo punto. O sea, es todo lo contrario al Big Bang. El Big Bang explica que a partir de un punto en donde estaba condensada toda la materia, se generó esta gran explosión. Ahora el Big Crunch, que es todo lo contrario, indica que todo se va a concentrar ahora en un punto, ¿ya? O sea, va a ser como el efecto inverso. También tenemos el caso en el cual no exista suficiente materia, el universo va a seguir expandiéndose en forma constante hasta que las estrellas se apaguen, ¿ya? Y este proceso se llama The Big Freeze, ¿ya? O sea, el gran frío. Esa es otra de las situaciones que podría llegar a ocurrir. Ahora, si la expansión ocurre demasiado rápido, entonces la teoría que hay o la hipótesis que hay es que toda la materia se va a desintegrar, así ya de lleno, o sea, va a quedar en nada. Y por último tenemos una última hipótesis que se llama el gran rebote, de Big Bones, donde dice que después de colapsar el universo en un solo punto, volvería nuevamente a nacer otro Big Bang, ¿ya? Y este evento podría ocurrir una y otra vez. Entonces eso es lo que plantea esta teoría de lo que iba a ocurrir con el universo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? Las evidencias que apoyan la teoría del Big Bang. ¿Ya? Y aquí vamos a ver lo siguiente. Yo les puse la semana pasada esta imagen, donde supuestamente acá está el punto donde estaría concentrada toda la materia, la inicial, y esto fue expandiéndose, formando galaxias, estrellas, átomos, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que la primera evidencia de que esto fue así es la radiación cósmica? ¿Ya? En el espacio existe una señal de microondas que se llama radiación de fondo cósmico, y este es lo que quedó del Big Bang,
O sea, lo que quedó de esta gran explosión fue y es esta onda microonda que se llama radiación de fondo cósmico. Otra de las evidencias es que las galaxias evolucionan o sea, la evolución de las galaxias y su distribución. ¿A qué me refiero con eso? En que todas las galaxias son coherentes con las predicciones derivadas del Big Bang, o sea, en el proceso de formación. Todas se formaron de igual manera. Y la última, pero no menos importante, es la formación del hidrógeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que la teoría del Big Bang, el primer elemento en formarse fue el hidrógeno, ¿ya? Y es uno de los elementos más abundantes que existen en el universo. Por lo tanto, esa sería otra de las evidencias de esta gran explosión. Les dejo ahí, chiquillos, 4 videos. Los 4 videos es importante que los puedan ver. Hay algunos que son un poquito más largos, pero no por eso son menos interesantes. Ya hay todos ellos relacionados con el Big Bang para que a ustedes les quede mucho más claro el proceso. Luego tenemos que ver también lo que son las leyes de Kepler. Ya habíamos mencionado a Kepler en otra guía anterior. ¿Cuál es la importancia de este científico? Es que concluyó que las ondas circunferenciales no se ajustaban a la realidad, o sea, tiró por la borda todo lo que había dicho Copérnico, ¿ya? Y él propuso que las órbitas planetarias eran en forma de elipse, ¿ya? O sea, eran medias más ovaladas que circulares. Este descubrimiento derribó la creencia de la circularidad y la perfección que era atribuida al movimiento de los astros, ¿ya? Y por lo tanto se enuncia esta primera ley, que se llama primera ley de Kepler, donde dice que todos los planetas describen órbitas elípticas en torno al Sol. O sea, todos los planetas giran alrededor del Sol. Además, el punto más cercano al Sol se llama perihelio. ¿Ya? Por lo tanto, este punto de acá, que está más cerca al Sol, se llama perihelio. Y el que está más lejano al Sol se llama afelio, que es el punto contrario de esta elipse. Tenemos una segunda ley de Kepler, ¿ya? Él, al observar la rapidez con la que se movían los planetas y que era variable en cada uno de ellos, dice que los planetas se mueven más lento en la medida que están más lejos del Sol y más rápido cuando están cerca de él. ¿Ya? Por lo tanto, supongamos que este planeta, en esta instancia donde está más lejos del Sol, se mueve mucho más lento, que a diferencia si estuviera ubicado en esta otra posición, se movería mucho más rápido siguiendo la trayectoria. Por lo tanto, el radio vector que une el Sol con un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si yo quiero ir del planeta C al planeta D, tengo todo este radio teniendo en cuenta que el Sol es mi punto central, ¿ya? Entonces, todo este radio que yo tengo aquí va a ser exactamente igual al radio que se va a formar cuando el planeta se encuentre en este lugar, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente aquí todo lo que está junto en este pequeño trozo se distribuye a lo largo acá de la elipse. Dice también que el área comprendida entre A y A' son iguales entre ellas, ¿ya? Por lo tanto, es lo que les mencionaba yo. Aquí tenemos A y tenemos A', por lo tanto, este radio va a ser exactamente, o mejor dicho, el área que hay acá adentro va a ser exactamente igual al área que se forme acá.
Y eso también explica por qué algunos planetas se mueven más rápido cuando están cerca del Sol, lo que les acaba de mencionar, y por qué disminuyen su velocidad cuando se alejan de él. Y por último, la tercera ley de Kepler, que aquí viene fórmula, indica que el cuadrado del periodo de la revolución de un planeta, o sea, lo que se demora en dar una vuelta, eso es una revolución, en torno al Sol es directamente proporcional al cubo del semieje mayor. Medio chino, pero aquí hay que aplicar fórmulas, chiquillos. ¿Qué es lo que tienen que aplicar? Tener en cuenta que la T va a corresponder al periodo y el periodo corresponde al tiempo que se demora en recorrer o en dar una vuelta al Sol, ¿ya? El semieje mayor va a corresponder al área, al radio, el semieje. Y la constante hay que calcularla porque va a depender de la masa del Sol, ¿ya? Entonces tenemos 3 datos que seguramente nos van a dar 2 de ellos, o nos tienen que dar 2 de ellos para poder calcular el tercero. Entonces, en base a eso, les dejo ahí esos datos, le estoy dando el periodo orbital, le estoy dando el valor del semieje, por lo tanto le estoy dando aquí el T y le estoy dando A. Y ustedes van a tener que calcular la constante del sistema solar. ¿Ya? Esa es la actividad de esta semana. Para continuar con una de las leyes más importantes que existe, que es la ley de gravitación universal. ¿Ya? Esta ley partió cuando Isaac Newton pensó qué pasaría si se alejaba paulatinamente un cuerpo de la Tierra, ¿ya? ¿Qué iba a pasar? Entonces, en base a eso, planteó la siguiente situación. Supuso que sobre un volcán en un extremo del planeta puso un cañón, ¿ya? Y de ese cañón disparó un proyectil. Entonces, hay 3 situaciones. ¿Ya? La primera situación. Si el proyectil es lanzado desde una montaña muy alta, este describe una trayectoria curva, o sea, va a ser disparado y por la fuerza de gravedad va a volver nuevamente a la Tierra. Dice también, la otra situación, que al aumentar la velocidad del proyectil, o sea, si yo esto lo disparo con mucha más fuerza, la curva que describe va a ser mayor y por lo tanto va a caer mucho más lejos. Si ustedes se dan cuenta, en comparación del primero, que cayó cerquita, este cayó casi el doble de lejos. Para una tercera situación, que si la velocidad inicial es suficiente, el proyectil va a seguir cayendo, tanto así que va a quedar girando alrededor del planeta. O sea, va a quedar orbitando ahí alrededor, tal como lo muestra la imagen. Eso es lo que plantea esta teoría de ley gravitacional. Entonces, a partir de las observaciones, Newton propuso un modelo conocido como ley de gravitación universal, que es la que le estoy mencionando, en el cual él indica lo siguiente. Primero, todos los cuerpos en el universo se atraen con fuerzas que directamente proporcionales al producto de la masa. O sea, si tiene más masa, va a ser atraído con mayor fuerza. Si tiene menos masa, va a ser atraído con menos fuerza. Y en base a eso, también utilizó una fórmula, ¿ya? Donde la F es la fuerza de atracción gravitacional, G es la constante de gravitación universal, que tiene ese valor y siempre va a ser ese mismo. Tenemos ahí M, tenemos una masa 1 y una masa 2, que van a ser los cuerpos que van a interactuar. Y tenemos un R cuadrado, que es la distancia que separa los cuerpos. Esta ley creada por Newton tuvo harta importancia para aclarar varios fenómenos
relacionados con lo que ocurre en el planeta, ¿ya? Por ejemplo, el tema de las mareas, ¿ya? Si ustedes observan acá la imagen, se van a dar cuenta que existen dos tipos de marea en relación a la función del Sol con la Luna, o sea, cómo interactúan ambos, ¿ya? Entonces, vamos a tener, por un lado, las mareas vivas, que es cuando el Sol y la Luna forman una línea recta, ¿ya? Como esta situación, la primera y la tercera. Si ustedes se dan cuenta, en la tercera el Sol está ahí y la Luna está acá. Por lo tanto, en ambas situaciones están en línea recta y por lo tanto allí se llaman mareas vivas. Y tenemos una segunda situación que son las mareas muertas, que corresponde cuando el Sol y la Luna forman un ángulo recto en relación al planeta. O sea, si yo sigo esta línea del Sol, llego al planeta, llego al centro del planeta, voy a formar un ángulo recto entre ambas estructuras, ¿ya? Lo mismo ocurre en la imagen 2 y la imagen 4, lo mismo. Si yo aquí miro la imagen con el Sol, la Tierra y la Luna, voy a formar un ángulo recto. Entonces, chicos, esa es la actividad. O sea, tienen solamente una actividad para esta semana. Lean la guía, vean los videos, es súper importante que vean los videos para que les quede más clarito. Y nos estamos viendo en la semana. Que les vaya muy bien.